Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a este servicio especial. En el nombre de Jesús. Quiero invitarlos en este momento a todos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios también por su compañía. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, gracias, porque tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu bendición en nuestra vida, porque tú nos has ayudado, Señor. Tuya es la honra y la gloria y la alabanza, Señor Jesús. Te pedimos en este momento que tu Espíritu sea derramado en este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué bendición. Ahora quiero invitarlos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer ¿en qué libro? Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 23. Leamos todos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Descansar al amparo de su salvación. Allí puedo a Cristo contemplar en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Cuando mi loor podré yo dar a Jesús que mi maldad quitó, en un mundo nuevo vivo ya, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Cuando mi loor podré yo dar a Jesús que mi maldad quitó, en un mundo nuevo vivo ya, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Dios les bendiga. A todos mis hermanos de la población sorda, un saludo fraternal en el nombre del Señor en este día, deseando que todos se encuentren bien, gozando de la bendición de Dios. Bueno, en este día quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios, basado en el pasaje de la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16 al 17, que dice de la siguiente manera:
Pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En medio de esta crisis sanitaria, social y económica, es necesario tener claridad de qué significa ser cristiano. El tema que quiero tratar con ustedes, o compartir con ustedes más bien en este día, es qué significa ser cristiano. Así que en medio de todas estas dificultades es importante y es necesario que cada uno de nosotros sepamos y entendamos la profundidad de ser cristiano. Hay muchos llamados cristianos, ya sea porque asisten a una iglesia o a alguna comunidad evangélica. Pero eso no nos deja claridad de que por eso seamos cristianos, porque asistamos a una iglesia o a una comunidad evangélica o vayamos a un culto. Eso no es lo que nos hace ser cristianos. La palabra cristiano significa que profesa la fe de Cristo, persona que se convierte a Jesucristo y sigue sus enseñanzas aplicándolas a su vida. Repito, significa persona que profesa la fe de Jesucristo, persona que se convierte a Jesucristo y sigue sus enseñanzas aplicándolas a su vida. Dice la Biblia, hablando de la iglesia primitiva, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. Este fue un título dado a los discípulos de Jesús en aquel entonces. Algunos piensan que son cristianos porque asisten a una comunidad evangélica o a un culto. Esto no nos hace cristianos. El asistir a una comunidad evangélica o ir a un culto no nos hace ser cristianos. A quienes se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía fue a los discípulos de Jesús. La palabra discípulo es un término que tiene su origen en un vocablo latino y se refiere a un individuo que sigue una doctrina determinada. En nuestro caso, los discípulos de Jesús son los que siguen la doctrina bíblica que está plasmada en la palabra de Dios. Esos son los discípulos de Jesús, y a esos discípulos fue a los que se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, escuche bien esto, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya que para ser discípulos o cristianos necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Esto quiere decir que necesitamos nosotros vivir la palabra de Dios. Necesitamos nosotros aplicar la Biblia a nuestras vidas para ser verdaderamente esos discípulos o cristianos, seguidores de Cristo. No somos cristianos porque pertenezcamos a una iglesia.
¿Ya? No somos cristianos en este caso porque pertenezcamos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Somos cristianos porque le pertenecemos a Jesucristo. Él nos compró, por eso le pertenecemos, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él entregó su vida para pagar el rescate de cada uno de nosotros. Entonces le pertenecemos a Él. Somos de Él. Entonces somos cristianos porque le pertenecemos a Jesucristo. No porque pertenecemos a la iglesia X o Y, sino porque le pertenecemos a Jesucristo. El nombre cristiano en la Biblia aparece en relación con aquellos que eran sus discípulos. Con aquellos que eran sus discípulos. Pero esto no quiere decir que todos los que seguían a Jesús eran discípulos o cristianos. No todos los que seguían eran discípulos o cristianos, sino aquellos que obedecían las enseñanzas de Jesús, aquellos que tenían esa convicción, que habían creído en Él y tenían esa convicción clara de lo que es el Evangelio de Jesucristo y de las enseñanzas del Señor Jesús. El que aprende de Jesús y vive sus enseñanzas es un verdadero discípulo. El que aprende de Jesús, el que permanece en su palabra, el que permanece en Él, es un verdadero discípulo. O sea, en otras palabras, es un verdadero cristiano. Ser cristiano implica una vivencia constante, no es una práctica. Los que practican son los religiosos. El cristianismo se vive diariamente, en todo momento, a cada instante. Y es una vida en santidad, es una vida agradable delante de Dios. Recordemos que la Biblia dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Ya? Toda vuestra manera de vivir. Esto nos indica y nos muestra que el cristianismo no es una práctica, es una vivencia. Diariamente nosotros debemos vivir, debemos poner en obra la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, es una vivencia constante de las enseñanzas de Jesús. Yo soy de Cristo, somos de Cristo. O sea que somos cristianos porque somos de Él. Quiero ir concluyendo un poco acerca de esto, de lo que tiene que ver con el cristianismo. Así que ser cristiano es tener la naturaleza de Cristo. La Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, ser cristiano es tener en nuestras vidas la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina la obtenemos, la logramos en nuestra vida a través del creer en la palabra de Dios. Después de ese creer viene el arrepentimiento. Después de ese arrepentimiento viene la conversión. Convertirse, arrepentirse. Creer es poner la confianza en el único Dios y tener la convicción de que fuera del Evangelio no hay salvación. Eso es creer. Porque si miramos la Biblia, la palabra de Dios, que nos dice, después que Juan fue encarcelado, apareció Jesús predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, a través de ese creer en el Evangelio de Jesucristo, viene para obtener esa naturaleza divina, esa naturaleza de Jesucristo, creyendo, arrepintiéndose
Y arrepentimiento es corregir la dirección que llevamos, rectificar esa dirección y corregirla. Entonces, eso es lo que es el arrepentimiento. Esa conversión es un cambio de vida, un cambio de estilo de vida. A través de esas tres cosas, creer, arrepentimiento y conversión, nos lleva al bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, y entonces logramos tener la naturaleza divina del Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, ser cristiano no es pertenecer a una denominación o una iglesia o ir a un culto. Es algo más profundo, y es tener nosotros la convicción de quién es Jesucristo y creer en ese misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne. Entonces, así logramos tener esa naturaleza en nuestras vidas, la naturaleza de Jesucristo. Nosotros ya no somos de esta tierra. Aunque vivimos en esta tierra, no somos de esta tierra. No le pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Jesucristo. Es por eso que el que es cristiano no practica las cosas del mundo, ni vive las cosas del mundo, ni hace lo que el mundo hace, porque él es cristiano y tiene la naturaleza divina en su vida. Dice el texto de la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, escuche bien esto, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido. Entonces, para lograr tener la naturaleza divina en nuestras vidas, hay que huir del mundo, de esa corrupción. Entonces, así logramos tener la naturaleza divina en nuestras vidas, y podemos ser esos cristianos como la Biblia nos dice. Entonces, mis hermanos, ser cristiano es tener la naturaleza divina, ser esos discípulos del Señor. Fue a los que se les llamó cristianos por primera vez. Dios les bendiga a todos. Un saludo fraternal. Descansar al amparo de su salvación. Allí puedo a Cristo contemplar en la sangre de expiación.